Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos un día más al canal y bienvenidas, bienvenidos por fin a la reseña de Ana Karenina. Estaba deseando hacer este vídeo para poder hablaros de esta historia pues con esa sensación que te deja una buena lectura, una lectura que te ha gustado, cuando tienes todavía los personajes por ahí en mente, el ambiente, la historia. Así que después de intentar organizar mínimamente todo lo que quería deciros, he conseguido encontrar el momento para hacer el vídeo. Así que no me enrollo más y dentro vídeo. Me he enfrentado a esta lectura de Ana Karenina, esto es algo que tengo que deciros, sin haber escuchado absolutamente nada de la historia. Seré una de esas pocas personas que jamás ha oído hablar de Ana Karenina. O sea, sí, vamos a ver, que el libro existía, que era de Tolstoy, sí, hasta ahí llegaba. Pero no sabía absolutamente nada de la historia, de la trama. eh, o sea, empecé a leer desde mi más absoluta ignorancia. Y al igual que me pasó con en 1984, que también decidí enfrentarme a esa lectura de manera neutra, sin juicio, sin saber de qué iba, pues he de decir que, igual que me pasó con 1984, esta lectura me ha sorprendido. Es una lectura de la que he sacado mucho jugo y que me ha sorprendido no solo por la trama, que no pensaba que iba a ser así, sino también por un par de detalles que empezaron a maquinarse en mi cabeza, que empecé a pensar en ellos, que cabía la posibilidad de que yo estuviera equivocada, y he de deciros que estaba deseando acabar la novela para meterme en reseñas sobre Ana Karenina y ver si eso que yo estaba pensando era compartido por otras personas o es que yo me había vuelto loca. Porque había cosas que yo veía muy claras y que decía, pero es que esto nadie lo ha visto. Sí, lo había visto mucha gente. No estaba loca. Pero eso os lo voy a contar después de que os hable un poquito acerca de Tolstoy, de su vida, porque es gracias a leer un poco de la biografía de Tolstoy que me di cuenta de muchas partes de la novela en la que aparece claramente su pensamiento. Y esto, si tú no sabes nada de Tolstoy, si no has leído nada acerca de él, pues a lo mejor lees Ana Karenina y no le sacas todo el aprendizaje o todo el jugo o toda esa esencia de la novela si no sabes un poquito sobre Tolstoy, porque hay partes que reflejan muy claramente su pensamiento. De hecho, hay un personaje, luego os lo comentaré, que es autobiográfico, que cuenta, bueno, no me quiero enrollar demasiado con esto, porque eso lo quiero dejar ya para cuando hable un poquito más acerca de la, de la trama. Y lo que sí quiero deciros que no voy a desvelar absolutamente nada de... No va a haber spoiler, ¿eh? O sea, puedes ver esta reseña o este comentar de Ana Karenina tranquilamente, porque lo único que te voy a dar son como pautas para que tú puedas entender un poco mejor la historia, para que te fijes en los detalles y para que vayas con la mente pues predispuesta a lo que te vas a encontrar. Así que venga, va, voy a empezar con Tolstoy, un poquito con su biografía, para que luego podamos desarrollar un poquito más pues todo lo que se cuenta en Ana Karenina. Bueno, como ya sabréis a estas alturas, Tolstoy es un escritor ruso, nació en 1828 y falleció en 1910. Es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial y sus obras más famosas son Guerra y Paz,
y Ana Karenina. He de decir que en alguna biografía se comenta que el propio Tolstoy dice que hasta que no escribió Ana Karenina no había escrito nada antes. Es decir, que para él su obra maestra es Ana Karenina, puesto que Guerra y Paz lo había escrito tiempo antes. Esto ya nos da una idea de la importancia de Ana Karenina y por qué, esto lo vamos a ver un poquito más tarde, por qué es tan importante para él. En cuanto a su biografía, a cómo vivía, a cómo era su entorno, pues Tolstoy nació en una importante familia aristocrática de la Rusia de aquella época, es decir, era una familia importante, tenía muchos posibles, vivió durante mucho tiempo en la gran mansión familiar, una mansión, una casa preciosa con un montón de jardines. Hay varias fotos por internet que, bueno, digo, yo vivo ahí y de verdad, o sea, el paraíso, el paraíso. Y el hombre pues estuvo viviendo ahí durante mucho tiempo. Cuando llegó el momento de ponerse a estudiar, hijo mío, hay que hacer algo en la vida, pues decidió estudiar Derecho y Literatura Oriental o Escritura Oriental, algo así. Lenguas orientales, vale. Pero lo abandonó. Después de esto, de este fracaso a nivel académico, él se plantea si buscar un trabajo, que bueno, buscar un trabajo ya su padre se lo daría porque era uno de los grandes, pero bueno, buscar un trabajo importante o buscar un matrimonio conveniente para él, vamos, o sea, lo que era, lo que hacía la juventud de su época. Él estaba ahí y pues estaba con esas dudas, o me caso o trabajo, ¿qué hago? Y el hombre pues estaba ahí debatiéndose como hacían todos los jóvenes de su época, de clase alta, se entiende, y estaba ahí en esas dudas. Pero en ese momento empieza a entrar en una etapa muy oscura de su vida, incluso él cuando habla sobre ella ya habiendo pasado, recordándola, pues es algo como que le habla con ella con horror, y es que entra en la adicción al juego, pierde muchísimo dinero, contrae muchísimas deudas y fue, como digo, un periodo bastante oscuro en su vida. Un hermano suyo le da la opción o le anima a ir con él a la guerra ruso-turca en el Cáucaso, y es ahí donde él empieza a tener un cambio de mentalidad. Es ahí cuando él empieza a poner en valor pues los valores humanos, a entrar como en una crisis existencial, y de hecho cuando regresa de esa guerra visita varios monasterios, habla con un montón de monjes y empieza a forjarse en él pues una necesidad espiritual que hasta ese momento no había tenido. En esta etapa empiezan a forjarse muchas de sus ideas y muchos de sus pensamientos. De hecho, escribe un librillo titulado, voy a mirarlo, ¿En qué consiste mi fe?, donde expone un poquito pues esta nueva mentalidad que está apareciendo en él, y de hecho fue un libro que se prohibió en su época. Escribe también poco después otro libro titulado Confesiones, donde dice que, o donde se expone su pensamiento de seguir literalmente las enseñanzas éticas de Jesús. Y es a partir de ahí cuando arraiga pues esta nueva filosofía de vida en la que decide vivir según las enseñanzas literales de Jesús, se convierte en un anarquista cristiano y sobre todo pacifista. De hecho, esto es tan importante en su vida, o sea, es una persona de no violencia tan
tan importante en ese momento que personajes como Gandhi y Martin Luther King se inspiran en él para sus pensamientos y para sus movimientos. O sea que imaginaros hasta qué punto arraigan en él esas ideas de pacifismo, de no violencia, de amar al prójimo. También empieza a generarse en él un pensamiento alejado totalmente de la aristocracia, apoyando al campesinado, dándole todas las facilidades, viviendo incluso como los campesinos. De hecho, en los últimos años de su vida, él decide abandonar sus privilegios para otorgárselos a los campesinos, a sus trabajadores. Quiere dejar su casa y ir a vivir con los campesinos, y es hasta ese punto que su pensamiento está ya totalmente arraigado en él. Muere en 1910 a causa de una neumonía en una estación de tren, y hasta aquí, más o menos y a grosso modo, sería la historia de Tolstoy. Vale, ahora en cuanto a la obra de Ana Karenina, no tengo el libro físico aquí porque ya sabéis que lo había sacado de la biblioteca y lógicamente os lo he devuelto. Pero es un ejemplar que yo quiero tener en mi casa, que voy a comprármelo porque lo voy a releer, no este año y a lo mejor no el siguiente, pero sí que es una lectura que voy a volver a tener, quiero tenerlo. Es uno de esos libros que me dan buenas vibraciones, que me gusta tener, así que ese será uno de los regalos que yo me haga a mí misma. Tontería aparte, vamos a entrar ya en Ana Karenina. Ana Karenina no aparece como una novela completa hasta 1978 porque fue una novela publicada por entregas. Esto era algo muy corriente en aquella época y Tolstoy estuvo en torno a 5 años presentando estas entregas. Algo importante que tenemos que saber acerca de Ana Karenina para entrar en la lectura, pues sabiendo qué es lo que nos vamos a encontrar, es que es una obra del realismo ruso. ¿Qué es esto del realismo ruso? Bueno, del realismo literario en aquella época que empezó en Francia y bueno, luego pues se fue extendiendo. Es una tendencia que surge a finales del 19, donde los autores pretenden poner de manifiesto la realidad que se vivía en aquella época. Además, coincide con la revolución industrial y esto es algo que los escritores querían representar en sus obras, querían que se viera plasmado, y en Tolstoy, en Ana Karenina, esta revolución industrial aparece representada a través del tren. Es decir, que al ser una obra del realismo ruso, lo que nos vamos a encontrar en Ana Karenina es un reflejo de la sociedad de aquella época, de cómo vivía la aristocracia más alta, la aristocracia media, cómo vivía el campesinado. Nos vamos a encontrar además muchos de los pensamientos que empezaban a forjarse en relación al liberalismo. Todo esto va a ser el ambiente, lo que vamos a ir viendo en Ana Karenina. Otra cosa interesante a tener en cuenta es que mucha gente piensa que Ana Karenina es una historia de amor. O sea, sí, hay historia de amor, pero hay mucho más, muchísimo más que la historia de amor. Es una historia donde aparecen infidelidades, donde aparece la hipocresía social del momento, donde la mujer se ve encasillada y se ve encorsetada en matrimonios donde viven prácticamente anuladas. En realidad, Ana Karenina, más que una historia de amor, es una crítica social. Y esto es algo que yo empecé a
a ver y que se refleja y que aparece muy claramente en la novela. Así que si tu idea principal es pensar que vas a leer una historia de amor muy bonita y tal, bueno, ojo, porque lo que vas a ver es una crítica social, una crítica de esa sociedad, esa aristocracia, esa hipocresía que había en aquella época, y donde también lógicamente vas a encontrar amor, vas a encontrar pasiones, vida familiar, o sea, todo esto es lo que hay dentro de Ana Karenina. Otro dato importante, y es aquí donde yo estaba deseando ver otras reseñas y escuchar comentarios sobre Ana Karenina para ver si yo me había vuelto loca, es que el título inicial de Ana Karenina era Dos familias y no Ana Karenina. Claro, yo cuando empecé a leer el libro y vi que Ana Karenina no aparecía por ninguna parte, me pareció extraño. Pero luego, cuando ya aparece Ana Karenina, pero aparece como aparecen otros personajes, empecé a sospechar. Digo, o yo me he vuelto loca o Ana Karenina aquí no es la prota. ¿Qué está pasando? De hecho, creo que se lo comenté, no sé si fue a mi madre o a mi hermana, que me parecía súper extraño que pedazo novela tuviera el título de Ana Karenina cuando Ana Karenina en realidad no era la protagonista única, al menos. O sea, a mi modo de ver, Ana Karenina es un personaje más importante de la novela, pero no es el eje principal en torno al cual suceden las cosas. Entonces, a mí eso me descuadró. Pensé, como digo, que eran paranoias mías, pero cuando vi que efectivamente en otros comentarios de Ana Karenina esto es así, ya me quedé más tranquila y dije, oye, pues a lo mejor es que sí que tengo ojo yo para ver estas cosas. Ay, de verdad que se me va. Así que cuando vi que la idea principal del título era Dos familias, esto sí que me parecía más coherente con la trama de la historia, o sea, con la trama de la historia, con la trama de la novela. Ahí dije, bueno, sí, Dos familias sí que lo entendería, pero Ana Karenina, ¿qué pasa? Que claro, el nombre de Dos familias es como que no tiene mucho gancho, o sea, dos familias, un tocho así, dicen, no te llama mucho. Si te ponen Ana Karenina, ya piensas que ahí va a haber romance, que va a haber historia, que va a haber... Entonces, como que llama más. Así que, bueno, pues que se sepa que la idea principal del título de Ana Karenina era Dos familias y todo el sentido que tiene, ya os lo digo. No os asustéis si os ponéis a leer la novela y veis que pasan capítulos y capítulos y capítulos y ni mu de Ana Karenina, ¿de dónde está Ana Karenina? Y luego aparece Ana Karenina. Tú, claro, la pones en tu mente, la pones como la gran protagonista de la historia y cuando ves que habla de Ana Karenina, deja de hablar de ella, vuelve a dejar de hablar de ella, aparece otro rato en otro capítulo, pues dices, uy, qué cosa más rara. Pues bueno, pues que tiene su sentido y también os lo voy a explicar ahora. ¿Qué más os puedo comentar de Ana Karenina así a grosso modo? Es una novela que en la edición que yo leí eran 700 y pico páginas. Hay otras ediciones de 1000 y pico páginas. Esto, de verdad, que no os asuste. Es una novela que se lee rápido. Es una novela que tiene capítulos súper cortos. Esto a mí me ha fascinado. Tiene capítulos súper cortos de a lo mejor 2 páginas o página y media. Con lo que te la comes. O sea, pasas, empiezas a leer. Además, a pesar de ser un clásico, es un lenguaje sencillo, natural, que se entiende perfectamente, no es rebuscado. O sea, de verdad, que no os asuste el volumen del libro, porque se lee bien y como digo, el que tenga capítulos cortos facilita muchísimo la lectura. Vale, dicho esto, vamos a entrar un poquito en la trama de la historia. Es una trama prácticamente de contenido moral.
Para explicar un poco mejor la trama, la he dividido en dos partes, que no es que esté dividida en dos partes, que lo hago yo así para explicarme mejor, ¿vale? La voy a dividir en dos partes, una donde hablaré de los personajes y otra donde hablaré de la crítica social o el retrato social. Bueno, en cuanto a los personajes, como dije al principio que el título de Dos familias iba mucho mejor a la trama, pues es que es así, porque en realidad toda la historia va a girar en torno a dos personajes principales. Uno va a ser Anna Karenina y otro va a ser Levin. De hecho, a mi modo de ver, incluso Levin es más protagonista que Anna Karenina. Y de hecho, a mí me cae mucho mejor. Anna Karenina, a mí personalmente, sería un poco, no sé yo si llegaría a ser mi amiga. No me cayó muy bien, no penséis. Pero bueno, que a lo que iba, pues eso, que los personajes principales de esta historia, aunque lógicamente hay más, además os digo que os vais a encontrar luego a medida que avance la novela con un montón de personajes que van apareciendo, desapareciendo, un montón, y con nombres rusos súper fáciles de leer, así que ya veréis qué divertido. Pero los personajes principales, Levin y Anna Karenina. Empezamos por Levin, que supuestamente es el menos protagonista, pero como ya os digo, para mí es el más protagonista. Bueno, dicho lo cual, me voy a meter ya con Levin y su personalidad. Levin es una persona inteligente, honesto, sencillo, sensible, educado. Es una persona que vive en el campo y apoya mucho a los campesinos, entiende mucho sus necesidades, quiere alejarse totalmente de la ciudad, detesta la ciudad. Y Levin es el personaje autobiográfico de Tolstoy. De hecho, Levin tiene un hermano que va a tener también problemas con el juego, como en aquella época que tuvo Tolstoy con el juego, pues yo creo que está representando aquella época en el hermano de Levin, y vamos a ver cómo Levin representa magníficamente todo el pensamiento de Tolstoy. Si tú has leído la biografía y el pensamiento de Tolstoy, cuando empieces a leer a Levin, cuando veas lo que pasa, cómo piensa, te vas a dar cuenta de que quien está hablando ahí detrás de Levin es Tolstoy. Son sus pensamientos, son sus ideas en torno al campo, a cómo hay que vivir, a esa sensibilidad que tiene realmente, y de hecho está contrastado que Levin es un personaje autobiográfico de Tolstoy. Vale, ¿qué más podríamos decir de Levin? Levin es amigo de la infancia de Oblonsky. Oblonsky es el hermano de Anna Karenina y es la primera persona que aparece en la historia de Anna Karenina. Es esta primera familia donde parece que está toda la trama, y es la primera familia que se nos presenta en la novela. Es, como digo, amigo de Oblonsky y está enamorado de la cuñada de Oblonsky, Kitty. Tiene a esta mujer idealizada, está súper enamorado de ella, pero él, con sus inseguridades, con su sensibilidad, con su timidez, pues oye, tiene muchas dudas acerca de que pueda ser correspondido o no, y esta sería, así, a grandes rasgos, el personaje de Levin. Y vamos a ir viendo que a través de Levin va a haber muchas partes donde se va a hablar de la política liberal, del campesinado, de la aristocracia. Incluso hay una parte tirando ya hacia el final del libro que es a lo mejor un poco más tediosa, porque habla mucho de política, habla mucho de los ideales liberales, y a lo mejor hay personas que en esa parte se aburren un poco, pero yo creo que es muy interesante porque es ahí donde se puede apreciar el pensamiento que empezaba a surgir en aquella época, lo que pensaba Tolstoy acerca de todas estas ideas. O sea que yo creo que
que es una parte que muchas personas dicen que se la pasan. Yo os recomiendo que no lo hagáis, que leáis la novela completamente, porque de todo se sacan cosas. Y hablando ya un poquito de Levin, vamos a hablar ahora de Ana Karenina. ¡Ay, Ana Karenina, hija! Hasta que apareces tú en escena. Anda que... Vale, como os he dicho al principio, la historia empieza así. Oblonsky, que es el hermano de Ana Karenina, tiene un problema con su mujer porque, lógicamente, el problema tenía que aparecer. El hombre le puso los cuernos con la institutriz de sus hijos. Lógicamente, hijo, no te podías haber cogido a otra. No, se cogió a la institutriz. Entonces, pues claro, eso provoca una crisis muy fuerte en su matrimonio, y Oblonsky llama a Ana, le envía un mensaje a Ana para que vaya a mediar con su mujer, que hable con ella y bueno, intente solucionar un poquito este desaguisado. Ya te vale, Oblonsky. Entonces, te narra todo esto, y después de varios capítulos aparece Ana en tren yendo a Moscú para ayudar a su hermano. Ana Karenina está casada con Alexei Karenin, es un alto cargo funcionario del gobierno, es un hombre muy reconocido, y Ana Karenina en ese momento vivía muy feliz con su vida, a pesar de que el suyo era un matrimonio concertado, era un matrimonio sin amor. El hombre además le llevaba muchos años de edad. Ella vivía feliz con esa vida aristocrática que tenían, con esa vida de buena posición, y a pesar de que no estaba enamorada, o sea, como eso era algo habitual en los matrimonios, pues ella se llevaba bien con el marido, vivían felices, ella vivía feliz en su vida y nunca se planteó que pudiera estar equivocada. ¿Qué pasa? Que cuando va a Moscú en tren para solucionar ese problemilla en el matrimonio de su hermano, conoce en la estación a Bronsky. Bronsky va a deslumbrarla. Bronsky va a ser el amor de su vida, y a partir de ese momento ella empieza a darse cuenta de que quizás su vida pues no era tan feliz como ella pensaba, que su vida era vacía, que su matrimonio era un matrimonio vacío, que no había emoción. Y claro, Bronsky, un tío guapete de su edad, pues la tenía eclipsada. Él también se enamora de ella, que no es que solo ella se enamorara, sino que él también se enamora de ella. Y aquí hay un pequeño conflicto, porque Kitty, que es la chica de la que estaba enamorado Levin, pues se enamora también de Bronsky. Y claro, hay yo me enamoro de ti, pero yo de ti no, tú de aquel sí, un poco... Pero todo muy bien explicado, ¿eh? Yo lo estoy explicando peor, no penséis, que os vais a enterar perfectamente. Os lo digo, que es que yo lo explico así rápido, pero no. Está todo perfectamente explicado y vais a ver que es muy fácil entenderlo, ¿eh? Vale, entonces esa sería la trama, ¿no? de todo Ana Karenina. A partir de conocer a Bronsky, ella lo deja todo, y pues esa vida de lujos y esa vida tan feliz que ella tenía, pues deja de tenerla, y es ahí pues se describen todas esas situaciones, lo que pasa con uno, lo que pasa con otro. Aparecen familias, pues es todo, a partir de ahí todo se empieza a mover. Pero, o sea, en realidad el kit de la cuestión, el kit de la novela no es esa historia de amor, sino
todo el entramado de familias, todo lo que va sucediendo en cada familia, cómo se van sorteando esos problemas, esas dificultades. Algunas tienen solución, otras no tienen solución, y es un poco todo eso. Tengo que decir que el tren es un punto clave en la vida de Ana Karenina, es un inicio y es un fin, es un símbolo muy presente y es un símbolo que está ahí por algo. Y está todo muy bien hilado, todo muy bien hilvanado y todo tiene un cierre y encaja todo perfectamente. Ya lo veréis si leéis la novela. ¿Qué más cosas os podría decir sin desvelar nada acerca de la trama? Vale, esto en cuanto a los personajes. Luego, la otra parte de la que quería hablaros, de el retrato social, pues es lo que os he dicho un poquito en la introducción. Se centra, hay un momento clave que se centra en las reformas liberales, donde se habla mucho de política, de este pensamiento, y es esta parte que digo que mucha gente se la pasa, pero de verdad que no lo hagáis, porque se refleja muy bien lo que estaba sucediendo en Moscú en aquella época, y yo creo que eso pues es importante saberlo, es importante meterse en esa situación, así que de verdad mi recomendación es que continuéis leyendo a pesar de esos episodios, a lo mejor esos capítulos a lo mejor un poco más tediosos, pero que vale la pena estar un poco informado de cómo era toda esa situación para meterte incluso más en la historia. Es en esta parte donde, como os dije también antes, se refleja perfectamente el pensamiento de Tolstoy, donde parece que es él el que está hablando y donde deja muy claro cuál es su opinión acerca de toda esa reforma liberal que se estaba gestando en ese momento. Y yo creo que hasta aquí puedo leer, porque si no ya sería destripar demasiado la historia para aquellas personas que no hayan leído nada de Ana Karenina, ni hayan visto la película, ni nada, y que se enfrenten a ella como me enfrenté yo, sin saber absolutamente nada. He de decir que me quedé... no voy a decir nada. No, prefiero no decir nada, porque si digo cosas, a lo mejor pues la gente empieza a pensar y pues puede suceder esto. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Pero, en mi opinión, Levin es más protagonista que Ana Karenina, que Ana Karenina no es el kit de la novela, no es el punto, el eje en torno al que gira todo, y que Ana Karenina incluso me cayó un poquito mal en alguna ocasión. A mí, que otras personas dirán, ¡ay, qué mujer! A mí... Pero que es una novela, en serio... para disfrutar, para leerla con tiempo. Es de estas novelas que según estás leyéndolo, es como que tu cuerpo se desintegra y empieza a entrar en aquella época, en aquella historia, en aquel ambiente, en aquella Rusia. Es una novela 100% recomendable, de verdad que os va a gustar. Y es una novela que yo creo que es para leer en invierno. No sé por qué, yo no me veo leyendo Ana Karenina en la playa, sinceramente. Así que aprovechad estos meses para meteros de lleno en la historia. Y sé que hay versiones de Ana Karenina en el cine, pero yo no sé si me apetece verla, sinceramente. Hay una versión en Amazon Prime que empecé, cuando acabé la novela, empecé a verla, pero dije, no, no, quiero quedarme con la impresión que tengo de la novela, no quiero desvirtuarla con ninguna película y de momento yo creo que no voy a ver ninguna adaptación
al cine, así que no os voy a poder comentar nada en esa cuestión. Bueno, así que yo creo que ya doy por finalizada esta reseña, este comentario, este tú a tú de Ana Karenina. Lo dejo en vuestras manos, la elección de leerla y nada más. Si vais a leerla, si la habéis leído, decidme qué opináis, qué os ha parecido, qué opinión os merece y nada más. Que ahora sí que sí, me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo.